Ahí estamos en directo. Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos con el encuentro ya 16º de estas clases de un curso de milagros. Recuerden que lo que estamos viendo es este libro. Ay, me olvidé de agarrar el curso. Que se llama El tiempo, una gran ilusión. Y hoy el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la expiación, como habíamos quedado la última vez que nos vimos. Esta expiación con mayúsculas, ¿no? Que no es la expiación con minúscula que hemos aprendido de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana, que tenemos que con sacrificio y dolor pagar nuestra culpa. Entonces el tema que hoy vamos a ver es justamente este tan famoso de la expiación, que seguramente muchos deben tener dudas acerca de lo que significa la expiación y la confunden con esta antigua expiación que les estaba diciendo, que es la del sacrificio y del dolor, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar más del nivel 2. Recuerden que el curso de milagros trabaja en el nivel 1 y el nivel 2. Este nivel 2, el curso nos habla de que el tiempo, ¿no? Vemos ya el tiempo como algo lineal y nos habla mucho de estas relaciones especiales, de cómo practicar el perdón, que nosotros, bueno, o sea, en realidad que nosotros experimentamos el tiempo en forma lineal, no es que el tiempo realmente suceda así, y que el espíritu trabaja con nosotros y que nosotros en este nivel que le llamamos nuestra experiencia podemos decidir o elegir con qué maestro mirar estas experiencias a través de lo que somos realmente, que es el tomador de decisiones en nuestra mente, que recordemos que el tomador de decisiones está fuera del tiempo y del espacio. Los estudiantes del curso a menudo se sienten confusos con respecto a lo que el curso dice, y en muchos lugares las implicaciones parecen ser que el tiempo es lineal y que ahorrar tiempo es algo que tiene que ver con lo lineal. Entonces yo me tengo que apurar ahora a expiar rápido, todo rápido tiene que ser, me tengo que iluminar ya para alcanzar esto. Con esa idea estudiamos el curso, ¿no? Fíjense en qué mal encaminados que estamos. Bien. Este énfasis que pone el curso en ahorrar tiempo parece contradecir la visión de que el tiempo es ilusorio, porque como el curso me dice que el tiempo es ilusorio y que no existe, y después me dice que tengo que ahorrar tiempo, ¿no? Bien, ahí ya empiezan las confusiones. Y no es que el curso se está contradiciendo a sí mismo, sino que nos habla en el nivel que nosotros creemos estar. ¿Bien? Desde donde nosotros creemos, lo que nosotros creemos ser. No nos puede hablar de otra manera el curso. Entonces lo que vamos a recorrer hoy, como siempre que recorremos algún texto, alguna lección, en este caso vamos a trabajar, como les dije, con el manual para el maestros, en quiénes son los maestros de Dios. Eso está en el manual para maestros, vuelvo a repetir, en la pregunta que dice quiénes son los maestros de Dios. Estos párrafos que vamos a leer del texto tienen que ver con esta parte que vamos a trabajar ahora de la famosa expiación. ¿Bien? Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. En realidad las palabras maestro de Dios solo aparecen en el manual, en el texto, y en el libro de ejercicios no aparecen. Aunque dice Wapnick, ¿no?, que este término está implícito en el texto y en el libro de ejercicios cuando hace referencia a los estudiantes del curso, cuando dice un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo.
Y como el curso explica con frecuencia, nosotros somos al mismo tiempo maestros y alumnos. La palabra maestro no se refiere al maestro de la tierra, ¿vieron? Porque para nosotros maestro es como un gurú, alguien que sabe más. A nosotros nos gusta idolatrar a la gente, idealizarla, y ese es superior y le enseña a los otros pobrecitos que son inferiores, que son los alumnos, ¿sí? Maestros somos todos aquí, maestros y alumnos. Por más que el curso contenga términos de la religión católica, apostólica romana, como el Espíritu Santo, Padre, Dios, Jesús, bueno, todos los términos que aparecen en el curso no es una religión. Y es muy importante que nosotros recordemos esto porque se nos escapa. Y muchas personas, como tenemos tan internalizado lo de la religión, porque venimos de años y años, que es que terminan haciendo del curso una religión. Bien. Ni siquiera creer en Dios es de lo que habla el curso. La palabra creer, justamente el curso no nos está hablando de eso. En el manual de psicoterapia, o el panfleto, anexo, como le quieran llamar, de psicoterapia, dice, el lugar de la religión en la psicoterapia, creer en Dios no es realmente un concepto significativo. Los teístas y los ateos, por no hablar de los agnósticos, simplemente reflejan sistemas de creencias o formas que pueden compartir o no el amor, que es el único contenido de la verdadera religión. En este mundo el amor se refleja en el perdón, que en el curso se define como compartir con otro un interés común por la salvación. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar, eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. O sea, cuando yo puedo comprender a un nivel profundo que por mucho que en las formas seamos todos diferentes, tengamos personalidades diferentes, gustos diferentes, preferencias diferentes, a un nivel profundo, a un nivel de la mente, todos somos iguales. Nadie tiene un interés distinto al mío, aunque en la forma aparenta que sí. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Bien, vamos a aclarar esto. Si pensamos en nuestra imagen del cuadro, en el cuadro este famoso que hace Wapney, donde está la pelotita del tomador de decisiones, ¿no? Y volvemos a recordar esto de que estoy sentado en la butaca frente a la pantalla y observando algo que ya ocurrió, el Espíritu Santo sería el que representa esta llamada. Él nos está hablando continuamente en nuestras mentes, donde Él está presente, mientras que nosotros nos experimentamos dentro de la dimensión esta lineal de espacio-tiempo. Esta llamada apela a que aprendamos y enseñemos al mundo que no hay pecado, que en realidad la separación de Dios nunca ocurrió y que lo que creemos que es la realidad no es más que un sueño. Está claro que esta enseñanza no tiene nada que ver con la forma, no está diciendo que en la forma agarre el curso y vaya a evangelizar a todos, no, se está refiriendo a nivel de la mente, ¿no? Bien, muchos la oyen, pero muy pocos responden a esta llamada, ¿no? Todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. O sea, pocos responderán. Entre las personas que trabajan con el curso, se da el error de pensar que simplemente porque desean conscientemente practicar
estos principios espirituales ya lo han hecho y creen que son más espirituales que los demás, cuando no más avanzados. En la lección 185 que dice deseo la paz de Dios, ya me dice que decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Entonces la gente puede creer que está eligiendo escuchar la llamada y responder a ella. Yo me río porque ya saben por qué me río, porque vieron que hay gente que cree que es elegida, ¿no? Y que ya recibió la llamada y no, cuando no los que canalizan. Bien, entonces no me está hablando de eso, ¿no? Este camino no es un camino fácil. El estudiante del curso siente humildad. Ese es el que realmente escucha la voz de Dios, el humilde. El que se cree que ya está iluminado, mucho que digamos no está escuchando la voz de Dios. Sin embargo, dice, es solo cuestión de tiempo. Al final todo el mundo responderá, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cuando dice que al final todos responderán, todos han respondido ya, porque en el momento que sucede la separación, en ese momento también queda deshecha esa separación. Entonces, en términos de nuestra experiencia aquí en el mundo, parece que está muy, muy, muy lejos. Y está haciendo referencia al tiempo en que todos los que están observando la pantalla, porque todos estamos mirando la pantalla de las proyecciones del ego, al final reconocemos que solo son proyecciones y que no es más que un sueño. El drama del ego es como una de esas historias interminables, ¿no? Como acá en Argentina, no sé, decimos el cuento La Buena Pipa. Nunca termina. Bien. Entonces parece que esto se prolonga y se prolonga. Bien. Entonces esta idea de que el final puede quedar muy, muy lejos, se reitera también en una parte donde el curso habla sobre el juicio final, que más adelante lo vamos a ver. El plan de los maestros es que más y más personas escuchen la llamada del Espíritu Santo y que respondan a ella uniéndose, ¿no? Esto deshace la creencia en la separación, a medida que practicamos el perdón. Cada uno comienza como una sola luz, pero la llamada se encuentra en el centro. Es una luz que no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Este es otro ejemplo de que el curso habla en dos niveles. Se ahorran miles de años dentro de nuestra experiencia lineal del tiempo y veremos un poco después, cuando hablemos del milagro, que se repite esta misma idea. Estamos hablando del tiempo como lo juzga el mundo. En realidad no hay tiempo que tenga que ser ahorrado. Bien. Se nos habla de un pasado, un presente y un futuro, porque lo experimentamos así, y así es como funciona nuestra mente que está dividida. Pero la línea esta reconoce que parece que estuviéramos trabajando por nuestra cuenta individualmente, pero el pasaje continúa apuntando que nuestras mentes están unidas. La luz que yo dejo brillar dentro de mi mente, externamente va hacia toda la afiliación. Bien, porque la luz se extiende a través de mí, no tiene límites. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Esto que estoy leyendo es parte del manual para maestros, ¿no?
Esto puede ayudar a impedir que los estudiantes del curso de milagros cometan el error común de caer en el especialismo espiritual. Porque recuerden que el problemilla que tenemos todos aquí es el deseo de ser especial, lo que nos atrapó en este sueño. Entonces yo ahora, que me creo ser un estudiante del curso de milagros, me creo muy especial. Entonces me parece que no estoy yendo por donde tengo que ir. Entonces hay que tener cuidado de no caer en el especialismo espiritual. Bien. Lo importante es comprender esto de la expiación, que es recordar que la separación jamás sucedió. Bien. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. En este contexto, ahorrar tiempo, ¿no? Nosotros como el observador que estamos sentados delante de la pantalla, repasando mentalmente lo que sucedió, los miles de años a los que el curso se refiere, como ahorro de tiempo, son en realidad el tiempo que ahorramos revisando estos antiguos videos que una vez creíamos que eran reales. No obstante, dentro de esta dimensión de tiempo lineal, nuestro tiempo transcurre cansadamente. A pesar de nuestros intentos de disfrazar el dolor a través de las relaciones especiales. Esta es una declaración muy clara de lo que la mayoría de la gente del mundo sentiría si se abriera a ello. Las situaciones en el mundo parecen empeorar más y más, los problemas se complican, parecen irresolubles, y esto sabemos que es así para las situaciones políticas, sociales, económicas, medioambientales. El mundo parece seguir adelante sin parar, sin ninguna esperanza de encontrar un camino de salida del dolor. O sea que lo que nosotros hacemos es que continuamente reproducimos las viejas cintas de video y cada cinta es peor que la otra. Y persistimos en repasar y revisar una y otra vez estas cintas de video porque no queremos despertar del sueño. Y usamos la realidad del sueño como una defensa contra el amor de Dios, porque creemos que Dios nos va a destruir si volvemos a Él. Por eso es que nosotros no queremos volver al amor. Decimos que sí, pero no. Por eso no queremos morir. No sé, salvo que haya personas acá que digan que realmente quieren morir. No. A veces lo podemos decir como diciendo, ay, qué cansada que estoy, me quiero morir. Pero no, ¿no es cierto? O sea, observémoslo desde este que yo creo ser, ¿no? De esta identificación. Entonces yo ahora creo que porque estudio curso de milagros, entonces a mí, no sé, Dios me va a dar un trato especial. No. Mas el desenlace final nunca se ha puesto en duda. Pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará un final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su decisión y así se les concedió. En realidad aquí no hay desesperanza o desesperación porque el mundo ya terminó, pero no es nuestra experiencia. Entonces se nos recuerda que tengamos paciencia, ¿no? Y que el desenlace es tan seguro como Dios. Esto implica un suceso futuro, ¿no? Pero en realidad todo lo que se va a producir en nuestro despertar del sueño, del pasado al presente, es que voy a volver a la unidad, o sea, recordar la unidad, ¿no?
recordar lo que soy. Bien. Volvamos ahora al texto, a la sección No tengo que hacer nada. Capítulo 18, sección 7. El contexto del fragmento que vamos a examinar es que el curso se presenta solamente como un camino espiritual más, no es que sea el único, ¿sí? Obviamente puedo elegir este camino como elegir cualquier otro camino. En su forma es diferente de otros caminos que hacen énfasis en distintas ejercicios, ¿no? Terapias de contemplación, de meditación, pero este no es el camino del curso. Pero no es para juzgar los otros caminos y diciendo que este es más rápido que el otro. Se nos dice que nos va a ahorrar tiempo porque, bueno, justamente lo que nos está mostrando es que lo único que tenemos que hacer es perdonar. Pero fíjense en que estamos en esta sesión que dice no tengo que hacer nada. Entonces uno dice, pero ¿qué tengo que hacer al final? Cada vez que yo pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Estoy, obviamente, creyendo en que soy esta persona separada. Este cuerpo, este ente individual, perdida acá en el mundo, que nací, y ahora me pasa esto y me pasa el otro. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Estamos en el ego. Bueno, por eso yo digo, estamos todo el tiempo en el ego. Todos. Por eso el maestro de Dios, dice el curso, una de las características es la honestidad. Y llegar a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Que soy honesto, que digo las cosas de frente, como dicen acá en el mundo, a los demás, egos. No, no, no. Ser honesto conmigo mismo, tengo que pasar por muchas etapas, especialmente la de la confianza, que son 6, imagínense. Entonces, el curso a lo que está apuntando acá, ¿no? En este no tengo que hacer nada, es porque el curso me dice, mira, el problema en realidad que tenemos todos aquí es el asunto de la culpa inconsciente. Esta creencia oculta en el pecado. Fíjense en que nosotros a cada rato nos sentimos pecadores, o sea, separados. ¿No? Entonces, lo que hace el curso es traer a la superficie esto. Todos, en nuestras relaciones especiales, porque ahí es donde experimentamos la culpa, continuamente, sentimos irritación, y como no soportamos sentir culpa, la proyectamos continuamente. Perdonar es dar la vuelta para atrás, o sea, dejar de proyectar. Si yo veo mi culpa en otra persona, me doy cuenta que por eso que yo acuso al otro es algo que está en mí, por eso lo veo. Si no, no lo vería. Yo solo puedo ver ahí fuera lo que está dentro mío, o sea, en mi mente. Bien, eso es lo que sana la mente y ahorra tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la visión que el curso tiene sobre la meditación. Porque en esta sección del texto habla de esto. Recuerden, capítulo 18, sección 7. El curso no está en contra de la meditación. Podemos ver el libro de ejercicios como un programa de entrenamiento mental para ayudar a los estudiantes a meditar cuando emprenden el viaje durante el primer año con el curso. Pero la meditación no es la orientación básica del curso. A la gente vieron que le gustan mucho las meditaciones. Yo no sé, la verdad que todavía no lo puedo entender. Yo es algo que no lo puedo hacer. Bien, pero bueno, el curso no es un curso de meditación. Bien.
Que a la gente le guste meditar, bueno, es otro tema, o que le guste escuchar meditaciones. Al ego le gusta lo especial. Bien, pero el curso no se basa en eso. El proceso del curso es hacer que seamos más conscientes y nos sintonicemos más con la presencia del Espíritu Santo, de modo que lo experimentemos a lo largo del día y muy especialmente cada vez que sentamos la tentación de disgustarnos por lo que alguien hace o deja de hacer, o por alguna situación problemática con la que nos encontremos en el mundo, ¿no? O sea, dejar de juzgar. Perdonar es dejar de juzgar. Cuando yo comienzo a comprender esto, es que ya está, ya se me iluminó todo. Es que lo que no podemos parar es dejar de juzgar nosotros. Estamos juzgando continuamente todo, quejándonos, queriendo controlar los eventos del mundo, queriendo cambiar nuestra realidad, queriendo que las cosas sean así, o sea, bueno, ya sabemos cómo es la historia. Por eso mire de terapia. Yo les digo porque yo hago videos de las otras cosas también en mi canal, porque imagínense si yo hablara solo de esto, ya mi canal ya se hubiese caído del todo, o sea, ya está cayendo en mi canal, pero ya hubiese, boom, estrellado, porque esto no le importa a nadie. Bien, pero bueno, hay a quienes les interesa. Porque esto no es, digamos, como que la gente te pregunta, ¿pero qué herramientas? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Prendo la vela? ¿Me pongo un sombrero en la oreja? ¿Me pongo un corcho? ¿Respiro así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, este de los pasos, de querer que las cosas tienen que ser así, así, que pongo el agua al sol para que se caliente y que no sé qué, le hablo a la botella y después me la chupo. Y no sé, todo eso, esos rituales, es de donde el curso me quiere sacar. Nosotros, eso es lo que nos gusta, porque eso habla del especialismo espiritual. Por eso inventamos de todo, el péndulo hebreo, el reiki, bueno, de todo tenemos acá. En el mundo hay de todo, lo que ustedes quieran. Bien. Y vamos a tener que pasar por ahí, porque el miedo es muy grande. En realidad el único miedo que tenemos es a desaparecer. ¿Sí? Ese es nuestro chuchi. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El que llega a este curso, o al que le llega a este curso, al principio, primero que la pasa muy mal, se pasa muy mal, muy mal, muy mal, terriblemente mal, se pasa, por eso lo abandonamos, vamos a hacer otra cosa y volvemos. Bien, porque como yo tengo que asumir la responsabilidad por una sola mente y darme cuenta que el mundo, si yo lo veo todo torcido, es porque soy yo la que lo estoy viendo así. Y asumir eso no nos gusta porque nos toca el ego, porque yo lo quiero hacer desde el personaje este curso, entonces sigo pifiándola y nunca voy para el lado que tengo que ir. Situarme en ese tomador de decisiones, en ese observador, es el trabajo, yo creo, más difícil. Lo importante es no creérsela y creerme que yo estoy en un nivel 480 cuando en realidad no lo estoy. Si no tengo ni idea de dónde estamos, si total hay una solamente. Bien, entonces, por eso es que hay que recordar que el perdón no lo hago yo. Silvina no perdona a nadie. El perdón se hace a través de mí, en mi mente, en esa parte de mi mente, de la tuya y la de todos, porque todos la tenemos, que se llama Espíritu Santo, que no es ni una paloma, ni un ave, ni un ser especial, nada. No está fuera el Espíritu Santo. Está en la mente, en la mente. No, ni siquiera en mi cerebro. En la mente, en lo que somos. Bien. Ya en algún momento nos va a hacer clic, quédense tranquilos, porque esto es así. La mente concreta es muy poderosa. Bien, entonces, tomar conciencia de cómo me siento es muy importante. Bien. Pensar en Dios, bien, ayuda a aquietar nuestras mentes. A eso le podríamos llamar meditar.
¿Mm? Ah, por lo tanto, la diferencia entre estos planteamientos puede verse en cuanto al entendimiento de qué es la meditación. Aunque esto no ocurre necesariamente, la meditación puede reforzar la separación entre lo interno y lo externo, porque la meditación tradicional nos separa del mundo de cada día, llevándonos a retirarnos a nuestras mentes. Así el mundo se experimenta como pecaminoso, en el peor de los casos, y como distractor, en el mejor, mientras nosotros tratamos de entrar en un espacio de quietud para estar a solas con Dios. Y de esta manera el mundo del pecado se hace real, tal como queda implicado en la parte media del cuarto párrafo de esta sección. Vamos a buscar la sección, porque la verdad, pues si no estamos hablando al cohete en el aire, ¿no? En el capítulo 18, sección 7, no tengo que hacer nada, párrafo 4, oraciones 6 a 11. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido al propósito. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Esto es lo que nosotros nos convertimos. Bueno, al principio es muy normal, pero pues hay que ir soltándola la cosa ya. En un conseguidor, en un alcanzador espiritual. Ay, hoy no sé, hoy medité tan bien que no sé, tuve una elevación, me aparecieron los ángeles, sí, me dije, y cosas así. Entonces, creemos que nosotros estamos como conectados con la divinidad, con el no sé qué, y los otros no, pobres, pero yo sí. ¿Mm? Dios piensa especialmente en mí. Sí, Dios ni enterado está. A ver, otra vez volvemos al propósito del curso. Comprender, que eso es la expiación, que solo hay uno. Y a mí no me vengan con el cuento porque, a ver, yo estudio este curso también igual que ustedes, más encima parece que lo hablo acá. Que es fácil. No. Que disminuye a medida que lo vamos practicando la bronca, la envidia, el odio y todo lo que sentimos. Sí, doy fe. Pero que no es fácil, no es fácil. Y eso no lo hago yo, se hace a través de mí. Pero para eso yo tengo que ser humilde y pedir mucha ayuda. Como dice este famoso Gurdjieff, que estoy subiendo también, me gusta su trabajo, ¿no? Porque hay que valorar los trabajos de todas las personas aparentes, que las mentes que hemos acá en el mundo, aparentes de este mundo de la loquera, que dice que hay que decir, Señor, ten piedad, ¿no? Que ya la sabemos de la iglesia. Pero nada más que no, en las iglesias nos decían decir como un tipo, Señor, ten piedad como sufriente. Ten piedad, ten piedad. No, este es un Señor, ten piedad, ¿no? Pero es dirigido a justamente a lo difícil que nos es preferir al ser, con S mayúscula, antes que a este pequeño ser con minúscula, ¿no? Entonces, esa es la honestidad. Reconocer, es preferible reconocer y no creerme otra cosa, porque es que no sé a quién le estamos mintiendo. Bueno, a ustedes mismos si solo hay uno. Bien, entonces el propósito del curso
es que nos demos cuenta de que lo interno y externo entonces realmente no están separados y uno no tiene que retirarse físicamente del mundo para estar cerca de Dios. Bien, el objetivo básico del curso es hacer que sintamos la presencia del Espíritu y que recordemos su mensaje a lo largo del día. Esto no significa que si a nivel personal encontramos que los largos periodos de meditación nos ayudan, tengamos que dejar de hacerlo. ¿Bien? Pero la meditación no es el proceso del curso, pero tampoco es opuesta al curso. ¿Bien? Bien. Pero si la meditación no es nuestra forma particular, no hay nada en un curso de milagros que argumente a favor de la meditación regular. O sea, no me voy a sentir impío y pecador porque no medito. Hay personas que tienen más facilidad para meditar, sentarse, respirar y qué sé yo, y otras que no. No por eso los otros son peores o mejores que esta. Que la meditación ayuda a calmarnos, sí, ayuda, pero es que a veces solo no lo puedo hacer y no soy un pecador por eso. Recuerden que lo que tenemos que llegar a darnos cuenta es que el pecado no existe y la culpa tampoco. Bien. Entonces, el programa este de estudios dice que es muy individualizado. Es más, usa la palabra altamente individualizado. Bien. Ahora vamos a examinar el sexto párrafo de esta sección, no tengo que hacer nada, donde dice, he aquí la liberación final, ¿sí? Yo lo voy a leer acá que me es más fácil, que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se te ha economizado tiempo porque tú y tu hermano estáis juntos. Este es el medio especial del que este curso se vale para economizarte tiempo. Y acá lo que el curso está haciendo es explicar la manera en que considera a la expiación, este famoso plan de expiación. La curación es a través de las relaciones especiales, aplicando el perdón. ¿Bien? Enfocarse en las relaciones como nuestra aula ahorra tiempo. ¿Bien? Después vamos a volver a hablar de ese tema cuando hablemos del milagro. Otras personas parecen traer a nuestra conciencia buena parte de la culpa, que de otro modo me llevaría más tiempo resolver. Por eso yo tengo que estar muy atento. Lo que más hay que practicar en cualquier camino espiritual es la atención. Y el no engañarme. Con eso vamos bien. Porque es que si no, estamos haciendo cualquier chorrada. A ver, el mundo continuamente me está mostrando. Si yo estoy atento y estoy centrado en mí, eso se está en la presencia del Espíritu. Entonces, el otro me mira torcido. Yo ya... Ahí me está mostrando que eso, que lo que yo siento es mío, de eso soy responsable. No de las cosas que hacen los demás, porque si no, imagínense. Alguien aprieta el botón de la bomba atómica y la culpable soy yo. No, entonces me lo tomo así. No, es lo que yo siento con respecto a eso, lo que me provoca a mí. Por eso tengo que estar muy atento a cómo me siento cada día. Bueno, ¿dónde estaba? Entonces, no aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Ese es otro gran problema. Como a nosotros nos gustan las fórmulas mágicas, le preguntamos, che, decime vos, ¿a vos qué te dio resultado? ¿Qué palabras repetías? Por eso a la gente le encanta eso de la frase, los decretos, que hay que decir esto. Yo lo observo.
Lo observo, bueno, gracias a mi canal me doy cuenta. A ver, el de las manitos milagrosas. Yo no sé, la gente se la pasa mirando ese video. Yo no, ni yo me soporto, yo ni lo escucharía, por favor. No sé ni cómo fue que lo hice ese día, no tengo ni idea. Pues yo que no tengo ni idea de las cosas que suceden en mi experiencia. Pero cuando estoy desde mi ego, me pregunto, ¿cómo puede ser? Porque, a ver, hay otras cosas potables y muy buenas que nos podrían realmente ayudar. No, la gente le gusta eso. Porque todos hacen eso y todos siguen por ahí. Ahí nos damos cuenta del poder que tiene la mente. Entonces, claro, habrá personas que la única manera que tienen de callarse la cosa es poniéndose el auricular y escuchando una meditación. Imagino yo, porque yo también estuve muy mal, ¿eh? Y tenía que hacer eso. Pero si seguimos todavía estando ahí, es porque hay una alarma que está sonando que me está diciendo, bueno, mira, ya es hora de que lo largues, ¿no? Como, no sé, que tuviéramos 20 años y seguíamos chupando el chupete o tomando biberón. Hay cosas que hay que dejarlas. Bueno, de eso es de lo que se trata el curso. Entonces yo tengo que ver qué es lo que se me está diciendo a mí. No porque sea individualista, pero es que él dice que el curso es altamente individualizado. Entonces, lo que le dio resultado al otro, capaz que a mí no me da resultado. Entonces, descuido. Justamente ese regalo que se me está dando, no lo uso. ¿Entienden? A cada uno nos da el regalo de una manera diferente. En la forma, ¿no? Por eso le importa en la forma que se expresa la expiación, dice el curso. Pero es que lo tengo que aprovechar. Yo a veces me encuentro haciendo esto que hago y digo, bueno, a veces se ve que para mí es así, pero que sea así para mí no significa que sea así para el otro. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Leer, compartir. A mí, mis lecciones están acá, más todas las otras que están en otras partes. No vayan a creer, con mis relaciones especiales. Pero es que ahí te dejas usar. Entonces, te vas dando cuenta de que vos no haces realmente nada. Nada. Entonces, ya la autoría esa que me otorgo a mí mismo, ese problema de autoridad que tenemos con Dios, se va deshaciendo, porque es que el único autor es Dios. ¿Se entienden? Bueno, entonces, parece ser que Jesús le dijo una vez a Helen, les cuento, que encontré el libro ese de la ausencia de felicidad. Cuando terminemos con este, vamos a seguir con ese. Está muy, muy bueno. Entonces parece ser que Jesús le dijo a Helen, ¿no? En medio de un juicio iracundo que ella estaba haciendo contra alguien, le dijo, no tomes el camino de otro como propio, pero tampoco lo juzgues. ¿Bien? Entonces, como les decía recién lo de las manitos, es que yo no tengo ni idea, yo no lo haría, pero es que la gente lo hace. Porque, a ver, la mente es tan poderosa que como yo creo que me sirve, es que me termina sirviendo. Bien, en el mundo acá del ego, ¿no? Pero es que en un punto me voy a dar cuenta de que no es eso. ¿No? Porque Dios no entiende palabras. Es lo que el sentimiento que se despierta en mí, lo que realmente me conecta con Dios, no las palabras. Yo puedo estar, no sé, recitar el rosario. Yo lo he hecho también, ¿no? No saben las cosas que he hecho. Bueno, cuando estamos con ese nivel de miedo, es que no puede hacer otra cosa. ¿Bien? Entonces, no tomo el camino del otro como propio, ni tampoco juzgo el camino del otro. Eso está bueno. O sea, si el curso me funciona para mí, ¿ven? No significa que le funcione al otro. Capaz que al otro no le funciona el curso.
Tu preferencia es simplemente una declaración de que este es el camino con el que resueno. Vieron que está de moda resonar. Bien. El camino de otro puede ser tan válido como el mío. Yo he aprendido en todo este tiempo que leo tantos libros y que no sé qué, las telas ya llega un momento que me cruzan los cables, ¿no? Pero hay cosas que realmente observo de otros caminos, de por ejemplo como este Gurdjieff o de Grinberg o de cosas que me parecen coherentes y bueno, si yo las quiero aplicar, las aplico. Pero no por eso quiere decir que los demás lo tengan que hacer. O sea, lo importante no es volvernos fundamentalistas ni fanáticos. ¿Bien? Que a mí me da resultado el curso, bien, pero no significa que sea la experiencia de todos. ¿Mm? Bien. Entonces, también lo que no tenemos que hacer es querer seguir dos caminos espirituales al mismo tiempo porque también se nos va a complicar. Es medio difícil enganchar esta enseñanza con otras enseñanzas, a pesar de que hay quienes lo hacen. Porque más allá que en el fondo, el trasfondo es muy similar, en la práctica no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bien. Si bien dice al principio puede ser posible para una persona practicar un curso de milagros y también seguir otro camino, generalmente resultará muy difícil que esto no termine en un conflicto. Y es cierto, termina en conflicto después. Hay distintos caminos porque hay diferentes necesidades. Y una no es inherentemente mejor o peor que otra, sin embargo son diferentes y muchas de sus ideas van a estar en conflicto. Esto es lo que pasa cuando les contaba, como hace un rato, que estamos teniendo el curso y llega un momento que empieza a salir toda esa culpa inconsciente afuera, y nos asustamos, nos enojamos, decimos este curso no sigue para miércoles, lo voy a dejar de hacer y no sé qué, y vamos a hacer otras cosas. Entonces vamos a constelar, vamos a hacer otras terapias, ¿bien? Y después se nos da un desastre. Entonces volvemos otra vez al curso. Cuando vemos que la vida nos vuelve a traer otra vez al curso es porque nos damos cuenta que este es nuestro camino, punto, que no significa que sea el de los demás, ¿bien? Entonces el respeto es bueno. Entonces, bien. Si te dedicas asiduamente a un camino y después haces lo mismo con otro camino que contiene pensamientos que contradicen los del primero, obviamente vamos a tener este conflicto inevitable. El resultado final es que a fin de armonizar la disonancia, tendrás que reinterpretar ciertas ideas, no solo del curso, sino también de los otros caminos. Así se hace un mal servicio a ambas espiritualidades. Por lo tanto, es posible que seguir otros caminos juntos con el curso provenga de un miedo inconsciente a lo que el curso justamente está enseñando. Por lo tanto, al enfocarnos en otro camino, diluimos el mensaje del curso. Es una técnica muy sutil del ego. Para defenderse, que usa el ego, ¿no? Para defenderse de las enseñanzas del curso. Así, si sentimos que el curso de milagros es nuestro camino, es lo que deberíamos practicar. ¿Bien? Y dedicarnos a eso. Bien. Y reiterando un punto anterior, si después de algún tiempo creemos que el curso no es para nosotros, nos va a aparecer otro camino. Bien, así que no hay que preocuparse porque, bueno, como dijo Emmanuel Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, es que nada está totalmente ya dicho, ¿no? Bien. Ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se ofrecen y no hagas nada más. O sea, lo que nos está diciendo, ¿no? Que tengo que aceptar lo que se me dice el curso y no hacer nada más. No tengo que hacer ningún ritual, ninguna práctica elaborada. ¿Bien?
A ver qué dice acá. El no tengo que hacer nada, vamos a aclarar esto, no significa que a nivel de la conducta no tengo que hacer nada. Me está hablando de que no tengo que hacer nada porque el problema ya se resolvió para nosotros. En realidad, si todo ya sucedió, ¿cuál es el problema que me estoy haciendo? Bien. Esta declaración, bien, hace énfasis también en que no hay un problema externo que requiera una acción. El problema siempre está dentro de mi mente. El ego dice, hay un mundo en el que hay problemas, y tenemos que pasar mucho tiempo haciendo muchos esfuerzos para resolver esos problemas. ¿Bien? Este es uno de los medios que el ego emplea para que nos demos cuenta de que no hay, de que no nos demos cuenta, perdón, de que solo hay un problema. El ego quiere que nosotros creamos que hay muchos problemas. No tengo que hacer nada es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo, aunque solo sea por un instante, y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Esto hace referencia a nuestra lealtad indivisa al contenido del curso, ¿bien? Expresando nuestro compromiso de aceptar el amor del espíritu y los medios que se nos proveen para alcanzarlo. No tenemos que luchar contra el pecado mediante la contemplación, ni la flagelación, ni clavarnos un clavo caliente o caminar sobre los clavos, nada de eso. ¿Bien? Puesto que el pecado no es nada más que un pensamiento ilusorio en nuestras mentes. Simplemente tenemos que cambiar de mentalidad, reconociendo que no necesitamos hacer nada porque no ocurrió nada que necesite corrección. Bien. Ahora vamos a pasar al milagro. Como les dije, estábamos hablando de la expiación, que hay que aceptarla, no alcanzarla, vuelvo a repetir. Y ahora vamos a hablar del milagro. Porque acá él habla de un cuadro que, bueno, acá no lo tengo el cuadro yo. Bueno, una de las ventajas de ver el tiempo en lugar de manera lineal, verlo como una espiral, es que justamente nos da esta idea, ¿no?, de que el tiempo no es lineal. O sea, para salir de esta línea así, como que voy avanzando, sino que voy así, en una espiral. Si nos podemos imaginar a nosotros mismos en distintos puntos de esta espiral, ya la línea nos va a parecer diferente. Nuestra visión cambia continuamente en función de dónde creemos estar, porque la proyección da lugar a la percepción. A lo largo de la espiral, todo es una distorsión de la verdad. Esto representa la primera ley del caos, que dice que la verdad es relativa y diferente para cada uno de nosotros. El milagro, ¿no?, atañe a la reinterpretación del espíritu de nuestra experiencia sobre esa espiral a fin de corregir las percepciones erróneas de nuestra mente. Pensar en cómo nuestros cerebros corrigen automáticamente las distorsiones del cuerpo nos va a ayudar a entender lo que el milagro hace en otro nivel. Vamos a verlo a nivel del cerebro. ¿Bien? A nivel fisiológico, nuestros cerebros
corrigen automáticamente las distorsiones existentes en lo que parece ser el mundo objetivo. Por ejemplo, en realidad la imagen que entra en nuestra retina, nosotros vemos un objeto, ¿sí? Nosotros queremos ver la botella, por ejemplo, así, ¿bien? Pero en realidad está así, la estamos viendo así, invertida. ¿Mm? Pero el nervio óptico, o sea, todo el aparato, ¿no?, que tenemos dentro del ojo, ¿no?, corrige esa distorsión y hace que se dé vuelta la imagen. Esto sucede dentro, ¿no? Bien. Entonces, antes de empezar el curso, podríamos decir, y la práctica de perdón, vemos todo el mundo cabeza abajo y después lo vemos cabeza arriba. Bien. Hay muchos experimentos perceptuales que nos muestran a una persona, por ejemplo, le muestran un grupo de círculos y uno de los círculos está incompleto al contener una pequeña brecha. Y la mayoría de la gente no percibe la brecha y ve el círculo como que estuviera completo. Al leer una página de un libro cuya última palabra es un artículo y la página siguiente comienza con el mismo artículo, la mayoría de la gente no percibe esa palabra doble y corrige automáticamente lo que ha visto. O sea, después de haber vivido las agonías de corregir, como dice el Wapne, ¿no?, los textos de un curso de milagros, soy testigo de ello. Muy recientemente se me ha comentado un error que nunca había visto, que es la palabra search, buscar, que estaba escrita sin R, pero mi cerebro puso automáticamente la letra que faltaba. Estos ejemplos de las correcciones automáticas que hace el cerebro de las percepciones erróneas del ojo son análogos a cómo el espíritu nos enseña a lo largo de la espiral. Continuamente percibimos de manera errónea el cielo y Dios, porque convertimos a Dios en una imagen fabricada por nuestros egos. Por eso hay que tener esta noción de que nosotros vemos a Dios como nosotros creemos, a nuestra imagen. A medida que vamos sanando, ya la imagen de Dios cambia. Bien, entonces el espíritu lo que nos enseña a través de esta espiral del tiempo es a perdonar, corrigiendo nuestras percepciones erróneas de Dios y de los demás. Entonces empezamos nuestro estudio del milagro y del plan de la expiación con una breve reflexión sobre este precioso resumen del libro de ejercicios que define lo que es un milagro. A medida que lo leemos, nos conviene recordar la espiral del tiempo y su relación con la línea continua de la eternidad. Esta lección es la lección... A ver, ¿qué lección es? ¿La 13? No sé, dice que es la 13. Voy a mirar porque no está bien claro acá. Bueno, vamos al libro de ejercicios. Parece ser que es la 13. Voy a buscar la 13 para ver si coincide con lo que dice acá. Ajá. A ver qué dice. No, no es esta. Y selección P213. No dice el número, ¿eh? No, ya sé dónde está. Está en la parte de donde están las últimas lecciones. Ya me entendí. Claro, por eso dice parte 2. Bueno, en la que dice que es un milagro, para esta que es el perdón. Bueno, la que dice que es el milagro. Bueno, búsquenla ustedes porque yo si me pongo a buscar hasta mañana. Igual yo acá lo tengo escrito, pero ustedes yo quería que lo encuentren, decirles dónde estaba. Esa que dice que es el mundo, que es el perdón, que es el Espíritu Santo, que es el mundo real,
qué es el juicio final, qué es el segundo advenimiento, bueno, todas esas. Bueno, busquen la que dice qué es el milagro, porque no me acuerdo. No lo encuentro yo ahora. Yo lo voy a leer desde acá. Entonces, dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es una corrección. Eso es un milagro. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. ¿Bien? No está haciendo referencia al cielo en absoluto, solo guarda relación con la espiral. Su función es corregir nuestra manera de percibir. Un objetivo del curso es que nuestras mentes corrijan automáticamente lo que el cuerpo parece ver. Un punto importante aquí es que el milagro no hace nada literalmente porque no hay nada que tenga que ser hecho. Simplemente deshacemos los errores que el ego ha cometido. Y por eso aquí se hace la afirmación de que el milagro, que en realidad quiere decir nuestras mentes unidas con el espíritu, simplemente mira la devastación que el ego ha fabricado, recordándonos que podemos realizar otra elección e identificarnos con la verdad del espíritu. El milagro corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Bien. El milagro parece que ocurre dentro del tiempo, no lo abole, pero sí lo colapsa. Por eso ahorra tiempo. Cuando la totalidad del tiempo ha sido corregida y deshecha por el milagro, el tiempo desaparece y la realidad de nuestro eterno estado como hijo de Dios queda restaurada en nuestra conciencia. Entonces el milagro deshace todos los errores del ego, dejando a la mente dividida libre de pecado. El estado que un curso de milagros denomina el mundo real, que ya vamos a hablar de él, por lo tanto desaparece nuestro mundo personal de ataque y separación. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque es totalmente incapaz de entenderla. El milagro invierte la percepción, que antes estaba al revés, y de esta manera pone fin a estas extrañas distorsiones que manifestaba. O sea que lo que cambian las percepciones erróneas de nuestra mente. Este es un curso de entrenamiento mental. El propósito es entrenar a la mente para tener una percepción diferente del mundo y de las cosas. No para ser un personaje buenecito y ponerme la túnica y creerme que ahora soy especialmente espiritual. No. Es la mente, es recordarme que somos mentes. Bien. Entonces, a medida que nos vamos moviendo por esta espiral, ¿no?, vamos a ir viendo las cosas de otra manera. Entonces el curso lo que hace es enderezar nuestras percepciones, ¿sí?, para que percibamos todo como lo ve el espíritu y no como lo ve el ego. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor.
la percepción queda corregida ante su vista y aquello cuyo propósito era maldecir, tiene ahora el propósito de bendecir. Y esto no quiere decir que tengamos que decir bendiciones, bendiciones a todo el mundo. No. Es algo que sucede a nivel perceptual, en nuestra mente. Bien. En lugar ya de ver a los demás como enemigos que nos han victimizado, o a los que nosotros hemos creído convertir en víctimas, porque nosotros fuimos los victimarios, vemos a todos compartiendo la misma bendición del espíritu. O sea que el milagro no nos despierta del sueño, sino que corrige nuestra creencia errónea de que ya estamos despiertos, aunque en verdad seguimos dormidos. El milagro solo afecta y cambia lo que está dentro de la ilusión y por lo tanto prepara el camino para nuestro despertar. Lo que está más allá del sueño no tiene por qué preocuparnos. El perdón es, por supuesto, el medio del milagro y expresa este cambio en cuanto a cómo nos percibimos unos a otros. Ahora el especialismo que habíamos fabricado para maldecir se convierte en un aula escolar en la que aprendemos a bendecir. Bien. Como dice el capítulo 26, sección 9, párrafo 8, cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor, y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Bien, al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. El hecho mismo de que pidamos un milagro, que quiere decir pedir ayuda al espíritu, para cambiar nuestra percepción de alguien o de algo del mundo a lo que hemos atacado, implica que debe haber una parte de nuestra mente que elige no identificarse con el ego. Es a esa parte a la que nos referimos como el tomador de decisiones. Este aspecto de la mente dividida que elige si quiere identificarse con el ego o con el espíritu. Aunque no podemos entender lo que está más allá del ego, podemos tomar conciencia de que el conflicto y el dolor que estamos experimentando no son lo que verdaderamente queremos. Nosotros queremos el otro camino, porque ya estamos cansados de sentirnos victimizados, infelices, culpables y ansiosos. Por eso tiene que haber otra manera. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa, realmente existe. Y así el milagro justificará tu fe en él y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías, un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. O sea, cuando elijo el milagro, aparecen los testigos que nos muestran. Aunque todavía no entendemos ni experimentamos la paz, al menos podemos empezar a saber que hay un estado de paz que es posible experimentar en este mundo. ¿Bien? Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor, y por doquier brotan señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, porque lo que tiene vida es inmortal. No son nuestros cuerpos los que mueren de hambre y sed,
sino nuestras mentes las que anhelan el amor de Dios. La imagen del desierto, a la que se apunta aquí, está bellamente presagiada en el pasaje El pequeño jardín, en el cual se describe usando símbolos del desierto y del jardín, el cambio que se produce en la mente desde la separación y el ataque a la unión y el amor. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. Esto se puede entender con el ejemplo de la alfombra del tiempo, ¿no? A ver. Cuando el curso dice que el milagro ahorra tiempo, hace referencia al ahorro de tiempo dentro de la ilusión, que es este viaje, y dentro de esta creemos, ¿no?, que se desenroscó la alfombra y que ahora se está enroscando. Tenemos que asumir, por ejemplo, que tenemos un enorme pedazo de culpa asociado con un problema particular. Alguien nos ha victimizado de una manera concreta que parece justificar que nos sintamos enfadados con esa persona. Lo normal aquí en el mundo, ¿no? Digamos que dentro del curso normal de los acontecimientos sobre esta alfombra, nos llevaría varias vidas resolver este problema o la relación. El milagro, si elegimos dejar que lo haga, nos permite deshacer esa gran cantidad de culpa en el contexto de esa relación específica y perdonar verdaderamente a esa persona en esta vida. Lograr perdonar ese gran pedazo de culpa es lo que nos ahorra tiempo al deshacer el pasado y liberar el futuro. Acá se está reflejando la idea de que la culpa existe en el pasado. Nos sentimos culpables por algo que creemos haber hecho o que dejamos de hacer. Ese sería el significado del pecado. Y proyectamos nuestra culpa sobre el futuro, donde creemos que vamos a ser castigados. Entonces nos olvidamos de que somos nosotros los que hemos proyectado la culpa y ahora creemos que la gente nos está victimizando injustamente. Entonces el milagro refleja el cambio de mentalidad que nos permite soltar la culpa, la creencia de que hemos pecado en el pasado. Y así el espíritu puede trabajar en nosotros. Mientras hay culpa es como que está todo ocupado, no hay lugar para que entre la luz. Si yo me quiero aferrar a la culpa, es que no. Todos los días, acá, bueno, ya no habla más del milagro. Ahora pasa al principio 15 de los milagros, dice. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. Principio 15 de los milagros. El propósito de tiempo es capacitarte, para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Esta idea de tiempo es la que fabricó el ego, ¿no? Que fabricamos todos, ¿no? Bien. El tiempo nos tiene atrapados, refuerza la creencia en la separación, me dice que la culpa es real y que el miedo al castigo está justificado. El espíritu usa el tiempo de modo que nos enseña otra cosa. En el capítulo 2 del texto hay una idea
que es muy importante para entender, porque a un nivel Jesús habla del tiempo como una ilusión y de que el mundo ya ha acabado, y sin embargo a otro nivel, dentro del contexto de nuestra experiencia aquí, habla de él como si fuera real. El contexto de este pasaje y de lo que sigue es el uso de la magia, especialmente en sus formas médicas. Curiosamente, el curso entiende la magia como cualquier cosa que intente resolver nuestros problemas, dirigiéndose a sus manifestaciones externas en lugar de a su fuente, la culpa, dentro de nuestras mentes. Así que acá nos está enseñando que el uso de la magia no es malo ni pecaminoso. La importancia del tipo de ayuda reside en el propósito para el cual se usa. Y eso está en el capítulo 2, sección 4. Capítulo 2. Bueno, lo del texto, vieron, uno lo encuentra más rápido. Sección 4. Esperen por ver. Este es el 5. Que dice, se llama La curación y la liberación del miedo. En el párrafo 5, que dice, el valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir lo pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona sea capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación del que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación y no reducirlo mediante un aumento del miedo. Esto está conectado justamente con el que el curso viene para satisfacer una necesidad específica que tenemos ahora, pero no es el nivel más alto de comunicación que somos capaces. No obstante, está claro que es el nivel de comunicación más alto que podemos aceptar en este punto de la historia humana, en el que todavía estamos tan preocupados por el autocentramiento fundamental característico del ego, la avaricia, la obtención de placer, el especialismo. Entonces, ahí nos encuentra el curso, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos. Entonces se nos va llevando en esa espiral desde ahí. A veces nos encontramos ahora, bueno, que podemos decir ahora, si creemos que hay un pasado, ¿no? Y hasta nos parece increíble, decimos, pero ¿cómo puede ser que yo estaba así y ahora estoy así? No lo podemos creer. Entonces quiere decir que trabajo se va haciendo en nosotros, ¿no? A ver. Quiero ver qué dice acá. Por eso el curso habla del milagro como de la cancelación del pasado y la liberación del futuro. En realidad nada de esto es real, porque ya sucedió todo, ¿no? Estamos situados fuera del tiempo. Somos el observador, reviviendo lo que ya ocurrió. Una vez más, este énfasis en ahorrar tiempo no es el nivel de comunicación más alto que somos capaces de entender, pero es el nivel más alto que somos capaces de entender ahora. Otra manera de decir lo mismo es que una de las razones de que el mundo sea una gran trampa es que nos hemos olvidado de la relación entre causa y efecto, ¿no? Y del poder de nuestras mentes. Nuestras mentes fabricaron este mundo. Creemos en la realidad del mundo físico,
porque nosotros reprimimos el hecho de que nosotros lo fabricamos. Y uno de los principales enfoques de la enseñanza del curso es restaurar en la mente la conciencia de su poder, al ser la causa de todas las ilusiones. ¿Bien? Por eso en el principio 15, el espíritu usa el tiempo como una herramienta de enseñanza. No porque sea real per se, pero es un medio. El tiempo no lo creó Dios. Por eso no es real, ¿no? Dura mientras yo le doy la realidad al sueño. Y vamos a dejar por hoy aquí, y después vamos a ver el principio 48, porque acá toda esta parte Wapnick va explicando lo del milagro, después explica otras cosas más. Le digo, no vamos ni siquiera por la mitad del libro todavía. Tiene 400 páginas. Pero bueno, ya vamos a llegar. Con paciencia y lo vamos a terminar. Bueno, así que nos encontraremos en el próximo, donde vamos a ver el principio 48. Yo espero acordarme. Igual me queda marcado acá, así no me voy a acordar. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por acompañarme.